La copa de champán en mi mano era un delicado peso frío. A mi alrededor, la galería de arte zumbaba con el bajo murmullo culto de la élite de Boston. Era un sonido al que me había acostumbrado durante los últimos 3 años, una sinfonía de poder suave y dinero antiguo. El aire olía a madera pulida, perfumes caros y al leve aroma nítido del dinero que se discutía discretamente. Y en el centro de todo, su mano, una marca posesiva en la parte baja de mi espalda, era Adrien. Adrien Vance, mi prometido, el hombre que me había arrancado de una vida de lucha silenciosa y decidida y me había dejado caer en este mundo de opulencia dorada. Para las mujeres que sorbían Chardonnay y evaluaban mi vestido con ojos calculadores, yo era la historia de Cenicienta, la chica becada de un pueblo olvidado que había conquistado el corazón del soltero más codiciado de Boston. A veces hasta yo misma lo creía, murmuró Adrien, sonríe, mi amor. Su aliento era cálido, impregnado del whisky de Malta que favorecía. El Herald está aquí. Démosles una foto de dicha perfecta. Incliné la cabeza, dejando que los pendientes de diamantes que me había dado por mi último cumpleaños atraparan la luz, y ofrecí a la sala mi sonrisa serena y ensayada, la que no alcanzaba mis ojos. El flash de la cámara, una estrella breve y cegadora. La mano de Adrien se apretó, acercándome infinitesimalmente más. No era un gesto de afecto. Era una declaración de propiedad. 3 años se sentían como una vida en un parpadeo. Tenía 22 años, ferozmente inteligente y ferozmente pobre, trabajando en 2 empleos para costear mis estudios de posgrado en Historia del Arte. Hacía prácticas en esta misma galería cuando Adrien Vance, heredero del imperio inmobiliario Vance, había entrado. No estaba allí por el arte. Estaba allí para evaluar el valor de la propiedad, ya que la galería estaba en un edificio que su familia estaba adquiriendo. Me había visto, una nadie con un blazer barato, explicando apasionadamente un OQF menos conocido a un cliente desinteresado. Más tarde me dijo que fue esa pasión, ese fuego, lo que lo atrajo. Quiso poseerlo, tenerlo, como poseía todo lo demás. El cortejo fue un torbellino de lujo que solo había visto en películas. Jets privados a París para cenar, diamantes que pesaban con implicaciones, presentaciones a personas cuyos nombres solo había leído en las páginas de Sociedad. Era encantador, brillante y devastadoramente apuesto. Me hacía sentir vista, especial. Me prometió una vida donde nunca tendría que preocuparme por préstamos estudiantiles o las cuentas médicas de mi madre. Prometió seguridad. Prometió una sociedad. Era lo suficientemente joven y suficientemente desgastada por las dificultades de la vida para creerle. Ahora, a los 25, el dorado comenzaba a empañarse. La sociedad se sentía más como una curaduría. Mis opiniones eran toleradas, no buscadas. Mi fuego, lo que él decía amar, estaba siendo sistemáticamente sofocado bajo un manto de sus expectativas. Mi trabajo era ser hermosa, complaciente y un accesorio silencioso y brillante en su brazo. Un testimonio viviente y respirante de su gusto impecable. El compromiso había sido anunciado 6 meses atrás, un evento espectacular y coreografiado en la finca de la familia Vance. El anillo en mi dedo era un diamante cortado en esmeralda de 5 quilates, frío y duro, una esclavitud. La boda era en 2 semanas, un evento social del año. Mi vestido, un Vera-One hecho a medida, colgaba en mi vestidor del penthouse que Adrien había comprado para nosotros. Era una hermosa prisión. Cariño, estás desconectada, cortó la voz de Adrien mis pensamientos, con un leve filo en su suavidad. El senador Croft está aquí. Trata de ser agradable. Su apoyo es crucial para el desarrollo del frente marítimo. Asentí, mi sonrisa sin vacilar. Por supuesto, cumplí mi papel a la perfección. Discutí los méritos de la nueva obra expresionista abstracta con la esposa del senador. Mi comentario, perspicaz y encantador. Reí en los momentos adecuados ante los chistes insípidos del senador. Era la perfecta mujer Vance en entrenamiento. Pero por dentro, una pequeña parte inquieta de mí gritaba. Esta sería mi vida para siempre. Una serie de actuaciones en habitaciones hermosas. Más tarde, mientras nos llevaban a casa en el silencioso lujo de su automóvil, la actuación terminó. La máscara se cayó. Adrien revisaba correos en su teléfono, la luz azul marcando líneas duras en su rostro apuesto.
La lista de invitados para la cena de ensayo está finalizada. Tu madre confirmó su vuelo. La moví a un asiento de primera clase. No tiene sentido que llegue agotada, dijo sin levantar la vista, como si hablara de un envío de suministros de oficina. Gracias, Adrien. Fue amable de tu parte, dije con voz suave. Es práctico. Finalmente me miró. Necesitarás estar concentrada. Sin distracciones. Esta boda debe ser perfecta. Lo sería. Miré por la ventana las luces de la ciudad, un tapiz de vidas que nunca conocería. Mi vida era un camino trazado, una ruta recta y bien iluminada hacia un destino predeterminado. Señora Adrien Vance. Bien. Volvió a su teléfono. Tengo que ir a la oficina de Chicago mañana. Volveré el viernes. Asentí simplemente. Sus viajes de negocios eran frecuentes y nunca discutibles. En el Penthouse, se sirvió otra copa y se dirigió a su estudio. No me esperes. Tengo contratos que revisar. Me quedé sola en la vasta sala minimalista. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista impresionante y solitaria de la ciudad. Mis tacones resonaban en el mármol. Esto era todo, la cúspide del éxito. ¿Por qué se sentía tan vacío? Caminé hacia mi armario y miré el vestido de novia. Era una obra maestra de seda y encaje, un dulce de sueños que ya no recordaba tener. Extendí la mano y toqué la delicada tela. Se sentía como un disfraz. Y entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Calin. Calin Thorne. Sé que han pasado años, pero estoy en la ciudad para una reunión mañana. ¿Hay alguna posibilidad de que estés libre para un café? Me encantaría ponernos al día. Calin Thorne. El nombre fue un sacudón. Un rayo de vida pasada. Una vida antes de Adrien, antes de las galerías y los penthouses. Una vida donde había reído de verdad, reído y sentido cosas profundamente, de manera imprudente. Calin Thorne, rival de Adrien. No en negocios, aunque sus mundos se cruzaban allí también, sino de una manera más fundamental. En la universidad, habían sido enemigos. Calin, el brillante y luchador estudiante becado del lado equivocado, que desafiaba cada noción privilegiada de Adrien. Adrien, el niño dorado que veía a Calin como un aspirante, una molestia que aplastar. Yo había sido la chica atrapada en el medio. La chica que, por un semestre inolvidable, había sido de Calin. Terminó mal. Una víctima del orgullo, la mala comunicación y las sutiles manipulaciones tempranas de Adrien. Elegí el puerto seguro de Adrien sobre el océano tempestuoso e impredecible que era Calin. Miré el mensaje, con el corazón golpeando contra mis costillas. Un café, era inocente. Reconciliarse con un viejo amigo. Pero sabía con certeza que me helaba hasta los huesos que Adrien lo vería como una traición. Cualquier contacto con Calin Thorne estaba prohibido, una regla no escrita pero absoluta. Mi pulgar se posó sobre la pantalla para eliminar el mensaje, bloquear el número, continuar por el camino dorado seguro. O responder. Pensé en el diamante frío en mi dedo, en el penthouse silencioso, en la actuación que debía dar en 2 semanas, en la vida de actuaciones que se extendía por delante. Tomé una respiración profunda y temblorosa y escribí una respuesta. Hola, Calin. El café suena genial. Hay un lugar en Newberry Street, de Thinking Cap. 10 de la mañana. Presioné enviar antes de perder el valor. El mensaje salió volando. Un pequeño acto de rebelión lanzado a la noche. No tenía idea de lo que podría surgir de aquello, pero por primera vez en años, mientras permanecía en mi jaula dorada, sentí un destello del fuego que Adrien había tratado tan desesperadamente de extinguir. The Thinking Cap estaba cálido y olía a café tostado y a pan recién horneado. Un contraste absoluto con el aire perfumado y estéril de los lugares que solía frecuentar. Había llegado 15 minutos antes y elegí una mesa pequeña al fondo, mis manos aferradas con fuerza a un latte que aún no había probado. Me sentía como una espía en mi propia vida, vestida con vaqueros oscuros, un suéter de cachemira sencillo y una gabardina, un atuendo que se sentía como un disfraz frente a los vestidos de diseñador que llenaban mi armario.
cada vez que la campanilla de la puerta sonaba, mi corazón saltaba hasta mi garganta preguntándome qué estaba haciendo. Aquello era una locura, si Adrien lo descubría ni siquiera podía terminar el pensamiento porque las consecuencias eran un abismo sin fondo, y entonces él entró. Calin Thorne, el tiempo no se detuvo, hizo lo contrario, aceleró, mezclando los últimos 8 años en una licuadora y escupiéndolos en ese instante. Era más alto de lo que recordaba, con hombros más anchos, ya no era el chico delgado sino un hombre sólido y poderoso, con un traje oscuro bien cortado pero sin pretensiones, sin corbata y el primer botón de la camisa desabrochado. Su cabello seguía siendo del mismo tono castaño oscuro, un poco largo como si nunca tuviera tiempo para un corte, pero sus ojos seguían igual, un verde claro y penetrante que lo veía todo. Recorrieron la cafetería y me encontraron enseguida y una sonrisa lenta y tranquila se extendió por su rostro como si el sol se asomara detrás de una nube, una sonrisa auténtica, sin el encanto calculado al que estaba tan acostumbrada. Avanzó entre las mesas con una gracia natural y segura, tan diferente a la pose ensayada de Adrien, y cuando dijo con su voz cálida y grave: «Llegaste temprano», apenas pude responder «tú también» con la respiración entrecortada. Se sentó frente a mí sin apartar su mirada y al afirmar con simple honestidad «no podía esperar» me dejó sin aliento porque no había juegos ni doble intención, solo un hecho. «Es bueno verte, Calin, a ti también», respondió con una mirada apreciativa. «Te ves diferente, increíble, pero diferente», y toqué con torpeza los pendientes de diamantes como si pudiera quitarme el sello de Adrien de encima, pero él dijo en voz baja que mis ojos seguían iguales, con esa chispa de travesura cuando estaba nerviosa, y el rubor subió por mi cuello porque él recordaba, él veía, y cuando la camarera llegó a tomar su orden y él pidió un café solo, se apoyó en la silla y dijo: «Pronto serás la señora Vance». Vi el anuncio en el Times, sin reproche pero cargado de significado. Y respondí que la boda sería en 2 semanas con palabras que sabían a ceniza, y cuando él dijo «felicidades» sonó sinceramente y yo solo pude agradecer mientras daba un sorbo a mi café para ocultar la incomodidad. Hablamos de motivos de negocios y de que su empresa había desarrollado un software de seguridad basado en IA y que estaba en conversaciones finales con inversionistas. Y cuando descubrí que era fundador y director ejecutivo de Thorne Security me sorprendió de verdad y le dije que era increíble y que me alegraba por él, y él sonrió con humildad diciendo que habían sido años duros pero que por fin estaban dando frutos. Caímos en un ritmo fácil de conversación, evitando los temas peligrosos, recordando profesores y amigos de la universidad, riendo de las absurdidades de nuestros trabajos, y él me hizo reír de verdad, una risa libre, sin esfuerzo, que se sintió extraña y maravillosa en mi pecho porque había olvidado lo que era hablar con alguien que no estaba evaluando mi valor. Alguien que escuchaba, que debatía conmigo, que se interesaba en mis ideas, y cuando preguntó «¿Di tu arte? ¿Ibas a ser curadora, a sacudir el viejo mundo del arte?» Sentí como si me golpeara el estómago porque yo tenía una maestría en Historia del Arte por Harvard, una tesis elogiada, y sin embargo ahora organizaba galas benéficas y aprobaba esquemas de colores para las propiedades de Adrien, así que respondí con la voz tensa que mi vida había tomado otra dirección. Y los ojos perceptivos de Calin se suavizaron como si realmente viera la jaula dorada, la pasión silenciada y la llama agonizante. Dije que Adrien me daba una vida cómoda, una defensa débil pronunciada más para mí que para él, y Calin respondió con un tono neutral que seguro lo hacía, y después recordó nuestro último año, su diminuto estudio con el grifo que goteaba y los ratones que él llamaba carácter, y las noches sin dormir hablando de arte y algoritmos. Desayunando pizza fría y creyendo que conquistaríamos el mundo, y yo recordé, Dios, recordé la sensación de posibilidad infinita y de estar con alguien que te hacía sentir que podía ser cualquier cosa. Y cuando dije «éramos solo unos críos», él respondió con suavidad «estábamos vivos», y luego preguntó «¿estás viva ahora, Ayla?», y fue tan directo, tan profundo que el aire se escapó de mis pulmones, mi sonrisa perfecta se rompió y mis ojos se llenaron de lágrimas. Así que dije que tenía que irme y él intentó detenerme tocando mi mano y esa simple caricia fue electricidad pura, cálida y viva, tan diferente del agarre frío y posesivo de Adrien. Dijo que lo sentía y que había ido demasiado lejos y yo susurré temblando que no lo había hecho, pero aún así retiré mi mano y me levanté porque tenía que huir antes de llorar o arrojarme a sus brazos, y él también se puso de pie y dijo que la invitación para un café quedaba abierta cuando quisiera, y yo solo asentí incapaz de hablar y salí a toda prisa al aire frío de Boston, caminando sin rumbo con el ruido de la ciudad como un rugido lejano y escuchando en mi mente una y otra vez su pregunta ¿estás viva ahora, Ayla? Y la verdad, la horrible y devastadora verdad, era que no lo estaba, no desde hacía mucho, solo había estado existiendo, una fantasma hermosa y bien vestida en una vida que no era mía, y verle, hablar con él, sentir su mano sobre la mía había sido como un desfibrilador para mi alma, una descarga dolorosa.
impactante y necesaria que me devolvía a la vida, así que no regresé al ático y caminé durante horas por parques y junto al río con el fantasma de un sentimiento esperanza. Deseo, vida agitando de nuevo dentro de mí. La boda sería en 13 días. Estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida, y el único hombre que alguna vez me había hecho sentir realmente vista era el hombre al que se me prohibía tener. El ático estaba en silencio cuando regresé, un alivio tan profundo que se sentía como un peso físico levantado de mis hombros. Adrien todavía estaba en Chicago. Tenía tiempo para recomponerme, para meter los sentimientos caóticos y esperanzadores que Kalin había despertado de nuevo en la caja oscura donde pertenecían. Me quité los zapatos y me dirigí a la cocina, sirviéndome un vaso de agua con las manos todavía un poco inestables. El encuentro me había sacudido hasta lo más profundo. Era como si hubiera estado viviendo en una película en blanco y negro, y Kalin hubiera abierto la puerta de golpe, inundando mi mundo de tecnicolor. Mi teléfono, dejado en la encimera, vibró. Era Adrien. Mi corazón se aceleró con un ritmo culpable y frenético. ¿Se habría enterado? ¿Llamaba para confrontarme? Respiré hondo y contesté, forzando mi voz a su tono habitual y tranquilo. Adrien, ¿cómo está Chicago? Frío y tedioso. Su voz sonaba clara y eficiente. Las reuniones se están alargando. Volveré tarde el viernes por la noche. Entonces haré que María prepare algo para ti. María era nuestra ama de llaves. No te molestes. Comeré en el avión. Hubo una pausa. El ruido de papeles. Escucha, hay un cambio de planes para mañana por la noche. Oh, Lily viene volando. Su espectáculo terminó temprano en Londres. Voy a pasar la noche con ella. El mundo se inclinó sobre su eje. ¿Lily? El nombre fue como un balde de agua fría. Lily era la exnovia de Adrien, una bailarina de belleza etérea y personalidad tan afilada como el vidrio roto. Su relación había sido un drama tumultuoso intermitente durante toda la universidad. Ella era la que había perdido el gran amor de su vida, o eso decía la historia. También era la razón de nuestra primera y casi última gran pelea. Al principio de nuestra relación, descubrí mensajes de ella, coquetos e íntimos, que cruzaban todas las líneas. Adrien lo había descartado. Lily es dramática. No puede dejarlo ir. No significa nada. Tú eres con quien estoy. Él había prometido cortar los lazos. La había llamado un relicto de una vida que había superado. Y yo, la chica ingenua del lado equivocado de la ciudad, le había creído. Elegí creer al hombre que me ofrecía seguridad sobre la evidencia de mis propios ojos. Lily, repetí, mi voz peligrosamente calmada. Pensé que no estabas en contacto con ella. No, no realmente, dijo, con un tono despectivo. Pero ella está en la ciudad sola, y sería grosero no verla. Es solo una noche. Una noche, las palabras resonaron en el vasto espacio vacío del ático. Una noche antes de nuestra boda, la cena de ensayo sería en 2 días. Nuestra boda sería en 12 días. Adrien, dije, con los nudillos blancos alrededor del teléfono. Nuestra boda es en menos de 2 semanas. La cena de ensayo es pasado mañana, ¿no crees? ¿No es un poco inapropiado? Su suspiro fue un soplo de impaciencia. No seas tediosa. Esto no es un debate. Conozco a Lily desde que tenía 18 años. Es una vieja amiga que atraviesa un mal momento. Simplemente estoy siendo un buen amigo. Espero que mi futura esposa lo entienda. La condescendencia en su voz era un aguijón familiar. No seas tediosa. Era su frase predilecta para cerrar cualquier desacuerdo, cualquier muestra de emoción que considerara inconveniente. Un buen amigo, susurré, la imagen de esos viejos mensajes cruzando mi mente. El mismo buen amigo que te envió fotos de ella en tu cama 6 meses después de comenzar nuestra relación. Hubo un silencio mortal al otro lado de la línea. Nunca mencioné eso. Había aprendido a tragar mi enojo, mi dolor para mantener la paz. Pero hoy, después de ver a Kalin y sentir ese sacudón de vida, las viejas heridas se sentían frescas y crudas. Eso fue hace mucho tiempo, dijo,
su voz baja y fría. No permitiré que se cuestione mi carácter. Ni por ti, ni por nadie. Voy a cenar con Lily mañana por la noche. Eso es el fin de esta discusión. La finalidad en su tono era absoluta. Era la voz de un rey dictando un decreto, no de un prometido conversando con su pareja. Y entonces dijo las palabras que destrozarían la última frágil ilusión que tenía de nuestra relación, de él, de la vida que estaba a punto de asumir. Antes de nuestro día de boda, pasaré una última noche con Lily. Considéralo cerrar un capítulo. Mi vida contigo comienza después de la cena de ensayo. Solo estoy atando un cabo suelto. Sentí que la sangre se me drenaba del rostro. La habitación daba vueltas. Una última noche con Lily. Lo dijo tan casualmente como si anunciara que se iba a cortar el pelo. Enmarcaba su encuentro premeditado con su ex como una tarea administrativa reflexiva. Cerrar un capítulo como si ella fuera una fusión de negocios que estaba finalizando. No podía hablar. No podía respirar. El veneno de sus palabras se filtraba en mis venas. Frío y paralizante. ¿Sigues ahí? Sí, logré responder con dificultad. Bien. Nos vemos el viernes. No olvides la última prueba de tu vestido mañana. Quiero que todo sea perfecto. Colgó. La línea quedó muerta. Me quedé allí en mi prisión de varios millones de dólares, la espuma en la mano, escuchando el tono demarcado. Era el sonido de mi futuro, un zumbido vacío y monótono. Una última noche con Lily. Las palabras se repetían en mi cabeza. Cada repetición arrancando otra capa de la fantasía. No era el amor de su vida. Era la elección conveniente, la esposa adecuada, la mujer bien educada y presentable que no causaría drama, que encajaría en su mundo, que miraría hacia otro lado mientras se ataba cabos sueltos con las Lilys del mundo. Yo era el premio de consolación. Una extraña calma fría comenzó a asentarse sobre mí, lavando el shock y el dolor. Era una claridad tan aguda que resultaba casi dolorosa. Esta era la verdad. Este era el hombre con el que iba a casarme. Esta era la vida que estaba eligiendo. Caminé lentamente hacia la ventana de piso a techo y miré hacia la ciudad. Las luces parpadeaban indiferentes. Mis ojos, sin embargo, ya no veían la vista. Veían un camino. La pregunta de Kalin volvió a mí más fuerte que nunca. ¿Estás viva ahora, aunque sea? No lo estaba, pero podría estarlo. Adrien acababa de entregarme un cáliz envenenado y esperaba que bebiera de él con una sonrisa. Me había dado su permiso, su decreto real, para ser un pensamiento posterior. Una lenta y sombría sonrisa tocó mis labios. La primera genuina que había sentido en este apartamento en mucho tiempo. Bien. Si quería pasar una última noche con Lily, entonces que la tuviera. Que tuviera su cabo suelto. Pero yo no esperaría en el altar, la hermosa y humillada novia. Él quería cerrar un capítulo. Yo le daría un final que nunca olvidaría. Volví a tomar mi teléfono. Mis manos estaban firmes ahora. Navegué a mis mensajes recientes, al del número desconocido de Kalin. Escribí un mensaje, mis dedos volando sobre la pantalla. Cada toque un golpe de martillo en el ataúd de mi antigua vida. Quinera, cambio de planes. No quiero café. ¿Estás libre para cenar mañana por la noche? Hay algo que necesito preguntarte. No esperé respuesta. Dejé el teléfono, el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por una salvaje y feroz excitación. La actuación había terminado. El fantasma estaba listo para vivir de nuevo, y Adrien Vance estaba a punto de conocer su pesadilla. El restaurante que eligió Kalin no tenía nada que ver con los establecimientos con estrellas Michelin que Adrien prefería. Era un pequeño lugar íntimo italiano escondido en una calle lateral del norte, todo cálido ladrillo, manteles a cuadros y el aroma celestial del ajo y los tomates cocinándose a fuego lento. Se sentía real. Se sentía vivo. Lo vi esperando en una mesa de esquina, con un vaso de vino tinto medio vacío frente a él. Se levantó al acercarme y la preocupación en sus ojos fue inmediata y genuina. Elara, dijo,
sacando mi silla. ¿Estás bien? Tu mensaje sonaba urgente. Me senté, las rodillas débiles. Ahora que estaba aquí, la audacia de lo que estaba a punto de hacer amenazaba con abrumarme. Esto no era un café, era una declaración de guerra. Estaré bien, dije, sosteniendo su mirada. Gracias por reunirte conmigo con tan poca antelación. Siempre, respondió, una sola palabra convertida en promesa. Se sentó de nuevo sin apartar los ojos de mí. ¿Qué está pasando? Apareció un camarero y Kalin, sin consultarme, pidió una botella de Barolo. Parece que necesitas una copa de algo bueno, dijo simplemente. Cuando el camarero se fue, respiré hondo. No había una manera elegante de decirlo, así que lo dije sin rodeos. Adrien va a pasar mañana por la noche con su exnovia, Lily. Me dijo que sería su última noche con ella, un cierre de capítulo antes de nuestra boda. Observé cómo las emociones cruzaban el rostro de Kalin, sorpresa, luego un destello de ira y después una frialdad profunda asentándose. Su mandíbula se tensó. ¿Te lo dijo así, explícitamente? Palabra por palabra. El arrogante y engreído hijo de puta, murmuró Kalin, cerrando el puño sobre la mesa. Me miró, con los ojos verdes ardiendo. No puedes casarte con él, lo sabes, ¿verdad? Esto no es solo una bandera roja, es toda la fábrica. Lo sé, susurré, dejando que la verdad se asentara por fin en mi interior. Ahora lo sé. El camarero regresó con el vino, realizó el ritual de kata y sirvió 2 copas generosas. El líquido oscuro y profundo parecía sangre vital. Bebí un sorbo grande, el alcohol calentando un camino en mi garganta, dándome valor. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Kalin, su voz baja y atenta. ¿Necesitas un lugar donde quedarte? ¿Quieres que lo llamemos? Puedo estar contigo cuando le digas. Él no tiene derecho a hacerte esto. Su protección inmediata y feroz hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas, que parpadeé con rabia. No era momento para llorar. Era momento para estrategia. Ese es el punto, Kalin. No quiero simplemente cancelarlo. Frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? Me incliné hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. Si lo cancelo, él gana. Lo manipulará. Le dirá a todo el mundo que me entró pánico, que soy insegura, que no pude manejar su amistad con Lily. Él será la víctima, saldrá ileso y yo seré la novia histérica que arruinó la boda del año. Mi madre, el dinero invertido, la humillación. Negué con la cabeza. No le daré esa satisfacción. La comprensión apareció en los ojos de Kalin, seguida de un destello oscuro, peligroso diversión, respeto. ¿Quieres venganza? Quiero justicia, corregí, aunque sabía que la línea era fina. Quiero que sienta una fracción de la humillación que él me infligió con tanta facilidad. Quiero que sepa lo que se siente ser un pie de página en su propia historia. Kalin bebió un sorbo lento de vino, sin dejar de mirarme. Te escucho. Ese era el punto sin retorno. Bebí otro trago para darme valor. La boda es en 12 días. Todo está pagado. El lugar, las flores, el catering, los invitados. Todos los que importan en Boston estarán ahí. Me detuve, dejando que la implicación quedara suspendida en el aire impregnado de ajo entre nosotros. Los labios de Kalin se curvaron en una sonrisa lenta y maliciosa que transformó su rostro de atractivo a devastador. ¿Quieres seguir adelante con la boda? Quiero caminar hacia el altar, dije con la voz firme, llena de una determinación que no había sentido en años. Quiero estar frente a toda esa gente. Pero no quiero casarme con Adrien. ¿Entonces con quién quieres casarte? Sostuve su mirada, con el corazón golpeando dentro de mi pecho. Era el momento más loco, aterrador y embriagador de mi vida. Contigo. La palabra quedó suspendida en el aire como una bomba nuclear. Kalin no se inmutó. No se veía sorprendido ni escandalizado. Solo me observó, con esa sonrisa peligrosa jugando en sus labios y los ojos brillando con una luz depredadora. ¿Conmigo? Repitió,
como degustándolo. Eres su mayor rival, expliqué, dejando que el plan fluyera ahora que había revelado su núcleo. El único hombre al que jamás pudo vencer limpiamente en la universidad. El que ahora tiene éxito no porque se lo dieron, sino porque lo construyó. Eres su pesadilla. Casarme contigo en su boda, frente a su familia y sus amigos, lo destruiría. Sería una humillación de la que jamás se recuperaría. Kalin guardó silencio largo rato, haciendo girar el vino en su copa. El aire estaba cargado. Es una proposición infernal, Nila, dijo por fin. Me estás pidiendo que me convierta en tu marido, algo que quise más que nada como un acto de venganza contra el hombre que te arrebató de mí. Sus palabras me sacudieron. ¿Qué? Me miró y durante un segundo vi el dolor antiguo en sus ojos. ¿Crees que no quería casarme contigo? Tenía 22 años, estaba arruinado y estaba ahorrando cada centavo de mi beca para comprarte un anillo que sabía que odiarías porque sería pequeño. Y entonces él apareció con sus aviones privados y su apellido, y vi la manera en que mirabas esa vida, esa seguridad. Supe que no podía competir, así que te dejé ir. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Durante años pensé que no le había importado lo suficiente, que nuestra ruptura había sido solo orgullo y una discusión estúpida. Nunca lo supe, Kalin. Joel levantó la mano en señal de silencio. Es historia antigua. El punto es que esto no es un trato comercial para mí, ni siquiera como venganza. Es personal. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un murmullo íntimo. Así que tengo una pregunta, ¿esto es solo por venganza? ¿O hay una parte en ti, aunque sea pequeña, muy escondida, que recuerda lo que tuvimos, y que quizá, solo quizá, quieres saber si esa brasa aún puede encenderse? Su pregunta era infinitamente más aterradora que mi plan porque la respuesta no era simple. La venganza era una estrella ardiente, brillante. Pero debajo, estaba el fantasma de esa sensación en la cafetería, el estremecimiento, el recuerdo de la pizza fría y las conversaciones hasta el amanecer, la forma en que su mano sobre la mía se sentía como volver a casa. No lo sé, respondí con sinceridad, suavemente. Pero sé que no puedo hacer esto sin ti. Y sé que la idea de estar en ese altar contigo se siente bien. Se siente como libertad. Kalin estudió mi rostro en silencio durante un largo momento. Estaba sopesando el riesgo, la locura, el potencial desastre público. También estaba sopesando su propio corazón magullado contra la oportunidad de vencer por fin a Adrien Vance en su propio juego. Finalmente levantó su copa. Por cerrar capítulos, dijo, en una voz grave llena de promesa. Y por nuevos comienzos. Quememos su mundo hasta los cimientos. Una alegría salvaje y temeraria me recorrió el cuerpo. Choqué mi copa con la suya. Por la boda, dije. Teníamos 12 días para planear el acto de sabotaje social más espectacular en la historia de Boston. Y cuando miré los ojos decididos y encendidos de Kalin, supe con cada fibra de mi ser que íbamos a ganar. Los siguientes 12 días fueron una clase magistral de subterfugio. Mi vida se convirtió en un acto doble vertiginoso, una representación dentro de otra representación. De día, la novia sonrojada y ligeramente estresada, pruebas finales del vestido, degustaciones de pastel, reuniones con la planificadora de bodas, una mujer formidable llamada Beatrice, que hablaba en tonos reverentes sobre el legado Vance. De noche, una conspiradora, una revolucionaria planeando un golpe en pleno corazón del imperio. Adrien volvió de Chicago el viernes por la noche, exactamente como había planeado. Estaba de humor eficiente y satisfecho con sus negocios, y yo sospechaba que también emocionado por su última noche con Lily. No preguntó por mi día. No notó el nuevo brillo de acero en mis ojos. La lista final de invitados ya está cerrada, anunció durante una cena silenciosa. He dado instrucciones a seguridad. No hay acompañantes no invitados, dijo con una mirada punzante, como si sospechara que podría intentar invitar a algún elemento indeseable de mi pasado. Poco sabía él. Por supuesto, respondí, pinchando un espárrago. No querríamos sorpresas. La ironía era tan intensa que podía saborearla. Mis encuentros con Kalin eran clandestinos y eficientes. No podíamos arriesgarnos a ser vistos juntos. Nos reuníamos en la sala trasera de un bufete de abogados tranquilo,
propiedad de una vieja amiga suya, una mujer de ojos agudos llamada Sara, que parecía deleitarse con el caos que estábamos preparando. Los aspectos legales eran el primer obstáculo. Sorprendentemente, obtener la licencia de matrimonio fue fácil. Fuimos juntos durante un supuesto día de spa con mis damas de honor, un grupo de amigas de Adrien que apenas conocía. Estar junto a Kalin en la oficina del registro llenando los formularios se sentía más real y aterrador que cualquier momento que hubiera pasado planificando la boda con Adrien. El desafío mayor era la ceremonia en sí. No podíamos cambiar al oficiante, era amigo de la familia Vance. Pero Kalin, con sus recursos tecnológicos, encontró una solución. Es un ministro de vida universal, dijo, tocando su computadora portátil. Certificación en línea. Sara puede ordenarse para la próxima semana. Sara, la abogada, sonrió. Siempre quise presidir una ejecución pública, esto es lo siguiente mejor. El plan era audaz en su simplicidad. Sara se haría pasar por asistente de último minuto de Beatrice, la organizadora de bodas. Tendría la licencia de matrimonio real de Kalin y mía. Durante la ceremonia, cuando el oficiante preguntara, ¿quién entrega a esta mujer?, una tradición en la que Adrien insistía mi madre, felizmente ajena y solo contenta de que me casara con dinero, haría su parte. Entonces, en el momento crucial, Sara daría un paso adelante. El truco estaba en la pregunta misma. El oficiante diría, tú, Adrien, aceptas, y luego se volvería hacia mí, tú aceptas a Adrien. Y yo no diría nada. Ese sería la señal, el momento en que el mundo se detendría. En ese silencio, me giraría, miraría por el pasillo y extendería la mano. Y Kalin, sentado en la parte trasera, disfrazado con traje y gafas, se acercaría a mí. Sara entonces tomaría el control, presentando nuestra licencia y oficiando nuestros votos. Era un plan teatral de alto riesgo. 1000 cosas podían salir mal. Adrien podría hacer que sacaran a Kalin antes de la ceremonia. El oficiante real podría protestar. Un invitado podría reconocer a Kalin, pero la belleza estaba en su audacia impensable. Nadie lo vería venir porque nadie en el mundo de Adrien creería que alguien tuviera el descaro de hacerlo. El momento más peligroso llegó la noche antes de la boda, en la cena de ensayo. Fue en el gran salón del club campestre de la familia Vance. Llevaba un vestido ajustado de oro pálido, otra elección aprobada por Adrien, y sonreía hasta que me dolía la cara. Adrien estaba en su punto más encantador, presidiendo como un magnánimo rey la víspera de su coronación. Mantenía una mano posesiva en mi espalda, su toque me hacía estremecer la piel. Interpreté mi papel a la perfección, riendo en los brindis, sonrojándome ante insinuaciones, mirándolo con lo que esperaba pareciera adoración. Mientras tanto, mis ojos seguían desviándose hacia la entrada. Kalin estaba allí, nuestro último contacto temerario. Había irrumpido en la cena usando una antigua invitación de otro evento del club. Estaba en las sombras cerca del bar, con uniforme de camarero que había conseguido, luciendo increíblemente atractivo. Nuestras miradas se encontraron a través de la sala llena de gente y brillo. Me dio un leve asentimiento. Un escalofrío de anticipación, miedo puro y excitación recorrió mi columna. «Estás callada esta noche, mi amor», murmuró Adrien, acercándome. «Nerviosa por mañana». «No tienes idea», respondí con voz dulce. Sonrió, malinterpretando mi intención. «No lo estés». «¿Quién será perfecto?» «El comienzo de nuestra vida perfecta juntos». En ese momento, Lily hizo su entrada. Alta, esbelta, con un vestido carmesí dramático que exigía atención. Flotó hacia Adrien, ignorándome por completo y besándole el aire en las mejillas. «Adrien, cariño, el lugar se ve maravilloso. Todo listo para el gran día». Su voz era un ronroneo sedoso. «Lily», dijo Adrien, con tono mezcla de indulgencia y algo más, orgullo. «Me alegra que hayas podido venir». «No me lo perdería por nada del mundo», dijo ella, con los ojos fríos y despectivos deslizándose hacia mí. «Te ves muy dulce». La condescendencia era una obra de arte. Sonreí simplemente. «Gracias, Lily. Me alegra que tú y Adrien hayan cerrado su capítulo».
Debe ser un alivio tener eso detrás. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. La mano de Adrien sobre mi cintura se tensó en advertencia. Solo seguí sonriendo, la imagen de inocencia sincera. Más tarde, cuando Adrien fue apartado por su padre, encontré un momento sola en la terraza. El aire fresco de la noche era una bendición. Me apoyé contra la balaustrada de piedra, mirando las estrellas, intentando calmar mi corazón acelerado. Sentí una presencia detrás de mí. Nervioso, la voz de Kalin era suave en la oscuridad. Me giré. Seguía con el uniforme de camarero, sosteniendo una bandeja con copas vacías de champán. Estábamos solos. Terrificada, admití, ¿y si no funciona? ¿Y si te hacen sacar? ¿Y si pierdo el valor? Puso la bandeja y tomó mis manos. Las suyas eran cálidas y firmes. Mírame, ¿confías en mí? Miré sus ojos verdes, llenos de convicción y luz protectora feroz. Sí. Entonces no tengas miedo. Mañana, al caminar por ese pasillo, no caminarás hacia él. Caminarás hacia mí. Caminarás hacia tu libertad. Solo mantén tus ojos en mí. Apretó mis manos. Vamos a hacer historia. Se inclinó y, antes de que pudiera reaccionar, rozó un beso suave y fugaz en mis labios. Terminado antes de empezar, pero envió una onda de choque por todo mi cuerpo. Fue una promesa, un sello de nuestro pacto diabólico. Nos vemos en el altar, compañera, susurró. Y luego se fue, fundiéndose en las sombras de la fiesta. Toqué mis labios, el fantasma de su beso ardiendo allí. El miedo seguía presente, un nudo frío en mi estómago, pero eclipsado por una certeza ardiente e inquebrantable. Mañana no solo dejaría a Adrien Vance en el altar. Reclamaría mi vida, y lo haría con el único hombre que alguna vez me hizo sentir verdaderamente viva. La red estaba tejida. La trampa preparada. Solo quedaba la boda. La mañana de la boda amaneció clara y brillante, un cielo azul perfecto, sin nubes. Un día Vance, como había declarado con orgullo su madre. El universo, al parecer, obedecía el guión. Me senté en la lujosa suite nupcial de la catedral, una obra maestra neogótica que la familia Vance había alquilado para el día. Mi vestido colgaba de una percha acolchada, espectral de seda y encaje. Mi maquilladora y peluquera acababan de irse, habiéndome transformado en la imagen de la novia sonrojada. Mi rostro era porcelana perfecta, ojos artísticamente sombreados, cabello en cascada de rizos sostenidos por miles de horquillas y una tiara de diamantes perteneciente a la abuela de Adrien. Lucía el papel, lucía como un avance. Mi madre revoloteaba a mi alrededor, ojos llenos de lágrimas de felicidad. Oh, cariño, te ves tan hermosa, tan perfecta. Estoy tan feliz por ti. No sabía nada de la tormenta que se acercaba. Era la única parte del plan que me llenaba de culpabilidad. Pero decírselo habría puesto todo en riesgo. No era buena para mentir. Gracias, mamá, dije, con la voz tensa. Tocaron la puerta. Era Beatrice, la organizadora de bodas, con el auricular puesto y un portapapeles en la mano. Sí, dije, poniéndome de pie. La pesada seda del vestido susurró a mi alrededor. Estoy lista. Mi madre me besó la mejilla y se retiró a tomar su asiento. Estaba sola con Beatrice y mis dos damas de honor asignadas, que ya tomaban champán y reían. Me ayudaron a acomodar el velo, una delicada tela de encaje que caía sobre mi rostro, oscureciendo mi visión lo suficiente. Los primeros acordes del Bridal Chorus de Wagner comenzaron, un sonido profundo y resonante que vibraba a través del suelo de piedra. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Esto era. Las enormes puertas de roble de la suite se abrieron, revelando la larga y cavernosa nave de la catedral. Un mar de rostros, cientos de ellos, todos mirándome. El aire estaba cargado con el aroma de miles de rosas blancas y gardenias. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales, proyectando patrones de tonos joya sobre el suelo de piedra, y al fondo, erguido y confiado frente al altar ornamentado, estaba Adrien. Lucía impecable con su traje de mañana, una leve y orgullosa sonrisa en el rostro. Seguro de su victoria,
esperando recibir su premio. Mis piernas se sentían de plomo. No podía moverme. No caminas hacia él. Caminas hacia mí, resonó la voz de Kalin en mi mente, un salvavidas en el rugiente mar de mi pánico. Tomé una profunda respiración temblorosa. Levanté la barbilla y di el primer paso. La caminata se sintió como una eternidad. La música crecía. La gente sonreía, algunos secándose las lágrimas. Vi a los padres de Adrien, su madre luciendo regia y satisfecha, su padre asintiendo con aprobación. Vi a Lily sentada en la tercera fila, una pequeña sonrisa cómplice en sus labios perfectamente pintados. Creía haber ganado una victoria secreta, pero yo seguía caminando, un pie delante del otro. Mi ramo de orquídeas blancas temblaba en mis manos. Mantén tus ojos en mí. Dejé que mi mirada se desviara de Adrien solo un segundo, explorando el fondo de la iglesia. Y allí estaba, de pie en las sombras del último banco, habiéndose quitado el disfraz de camarero. Kalin vestía un smoking negro perfectamente ajustado, su cabello domado pero todavía rebelde. No miraba el espectáculo. Solo me miraba a mí. Su expresión era intensa, concentrada, una roca en la tormenta. Me dio un lento asentimiento. La fuerza inundó mis venas. Mis pasos se hicieron seguros. Ya no era un cordero llevado al matadero. Era una reina caminando para reclamar su trono. Llegué al final del pasillo. La sonrisa de Adrien se ensanchó al contemplar la visión que presentaba. Extendió su mano. Coloqué mis dedos helados en su cálido y confiado agarre. Su toque era una marca, pero esta vez no ardía con sumisión, sino con rebeldía. Nos giramos hacia el oficiante, un hombre mayor de rostro amable. La ceremonia comenzó. Fue un borrón de palabras tradicionales, oraciones y lecturas. No escuché nada. Todo mi ser estaba concentrado en el momento que vendría. Sentí la presencia de Kalin detrás de mí, una energía constante y vibrante. Finalmente, llegó el momento. ¿Quién presenta a esta mujer para casarse con este hombre?, preguntó el oficiante. La voz de mi madre, ahogada por la emoción, respondió desde la primera fila: yo. El oficiante se volvió hacia Adrien. Adrien Michael Vance, ¿aceptas a Rose Finnegan como tu legítima esposa, para tenerla y sostenerla a partir de hoy, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y lo malo, para amarla y cuidarla hasta que la muerte los separe? La voz de Adrien fue clara, fuerte e indudable. Sí, lo hago, apretó mi mano. Luego el oficiante se volvió hacia mí. Toda la catedral parecía contener el aliento. ¿Y tú, Ella Rose Finnegan, aceptas a Adrien Michael Vance como tu legítimo esposo, para tenerlo y sostenerlo a partir de hoy, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y lo malo, para amarlo y cuidarlo hasta que la muerte los separe? Este era el silencio. No hablé. Me mantuve perfectamente quieta, mi velo ocultando mi expresión a la congregación. Pero Adrien podía verme. Su sonrisa vaciló. La confusión brilló en sus ojos. El oficiante me instó suavemente, pensando que estaba abrumada por la emoción. La mano de Adrien apretó la mía con presión silenciosa y demandante. Dilo. Lentamente, deliberadamente, retiré mi mano de la suya. Un murmullo de confusión recorrió a la multitud, un suave susurro. Me giré de espaldas a Adrien. Miré a la congregación. Levanté mi velo, dejándolo caer sobre la tiara. Mi rostro estaba sereno, mis ojos claros y decididos. Ignoré los jadeos, los susurros sorprendidos. Miré por el largo pasillo hasta el hombre de pie al fondo y extendí mi mano. Kalin, dije, mi voz amplificada por la acústica de la catedral, tranquila pero llegando a cada rincón. No era una pregunta. Era un llamado. Durante un segundo que detuvo el corazón, no pasó nada. El mundo quedó congelado en incredulidad. Y entonces Kalin Thorne comenzó a caminar. No se apresuró. Se movía con la gracia de un depredador, sus pasos resonando en el silencio atónito. No miraba a nadie más. Sus ojos estaban fijamente en los míos, un fuego verde ardiendo con orgullo,
promesa y un amor que no me había atrevido a creer que aún existía. Caminó toda la longitud del pasillo mientras cada invitado, incluyendo al completamente paralizado Adrien, lo observaba en shock absoluto. Llegó a mí. Tomó mi mano extendida. Su agarre era firme, cálido, real. Estoy aquí, dijo, solo para mis oídos. Fue entonces cuando el hechizo se rompió. ¿Qué significa esto?, rugió el padre de Adrien, poniéndose de pie. ¿Has perdido la cabeza?, carraspeó Adrien, su voz estrangulada, incrédula. Su rostro era una máscara de shock y humillación creciente. Sara, mi abogada oficiante, dio un paso adelante desde su lugar junto al equipo de la organizadora de bodas. Levantó un documento. La ceremonia continuará, anunció, su voz resonando con autoridad, pero con un novio diferente. El caos estalló. La catedral, antes santuario de reverencia silenciosa, descendió al pandemonio. Susurros confundidos se convirtieron en exclamaciones, luego en un clamor absoluto. Las sillas se arrastraron mientras la gente se ponía de pie para ver mejor. La madre de Adrien exhaló teatralmente y se abanicó con dramatismo. La sonrisa de Lily había desaparecido, reemplazada por una mirada de odio venenoso dirigida directamente a mí. Pero en el centro de la tormenta, al pie del altar, había una burbuja de calma surreal. Adrien era una estatua tallada en pura ira blanca. Me miró, luego a Kalin, su cerebro aparentemente incapaz de procesar la traición, la audacia, la humillación pública de su orgullo. Tú, escupió finalmente, la palabra cargada de veneno que nunca le había escuchado. Dio un paso hacia Kalin. ¿Lo hiciste? La envenenaste contra mí. Kalin no se inmutó. Solo se movió ligeramente, colocándose entre Adrien y yo. Un gesto protector y posesivo que decía mucho. No necesita envenenamiento, Vance. La verdad sobre ti es lo suficientemente tóxica. Los ojos de Adrien se clavaron en mí, ardiendo con una furia tan intensa que era casi una fuerza física. ¿Qué demonios estás haciendo? Esto no es gracioso. Detén esta ridícula farsa inmediatamente. No es una farsa, Adrien, dije, con voz sorprendentemente firme. Apreté la mano de Kalin, tomando fuerza de ella. Tienes razón. Esto es cerrar un capítulo. Mi capítulo contigo. Eres mi prometido, gritó, su compostura hecha añicos. La perfecta fachada pulida se quebró, revelando al hombre petulante y con derecho debajo. Estás de pie en la iglesia de mi familia, con un vestido que pagué para casarte conmigo. El vestido es mío, repuse, y lo único que hoy tomo de ti es mi libertad. Sara avanzó nuevamente, su voz cortando el silencio del salón. Si pudiéramos tener orden, por favor. Estamos aquí para presenciar la unión de Rose Finnegan y Kalin James Thorne en matrimonio. El resto de ustedes son invitados. Por favor, tomen asiento o serán retirados. Unos cuantos hombres corpulentos, el equipo de seguridad de Kalin, me di cuenta, aparecieron en los bordes de la congregación. Su presencia era una amenaza silenciosa y efectiva. La multitud, intimidada por la demostración de autoridad y ansiosa por el drama, lentamente volvió a sentarse. No se iban a perder esto por nada del mundo. Adrien soltó una risa áspera e incrédula. No pueden estar hablando en serio. Esto es ilegal. No pueden simplemente secuestrar una boda. La licencia matrimonial es legal y vinculante, dijo Sara mostrando el documento. Y como ministra ordenada de la Iglesia de la Vida Universal, estoy completamente autorizada para oficiar la ceremonia. Ahora, señor Vance, puede tomar su asiento y ser un testigo o mis asociados lo escoltarán fuera. La elección es suya. La humillación estaba completa. Se le daba la opción entre ser un espectador de su propia pesadilla o ser expulsado físicamente de su propia boda. El color se le fue de la cara y luego regresó en un rojo manchado y furioso. Miró a sus padres, que lucían horrorizados e impotentes. Miró a los invitados, cuyos rostros eran una mezcla de asombro, lástima y alegría apenas contenida. La poderosa familia Vance estaba siendo desmembrada públicamente. Dio un paso tambaleante hacia atrás, pero no se fue. Se quedó allí, arraigado al lugar, prisionero en el teatro de su propia ruina.
Tenía que mirar. Tenía que verlo hasta el final. Sara no perdió ni un momento más. Se volvió hacia nosotros, con un brillo triunfante en los ojos, y comenzó la ceremonia de nuevo. Queridos amigos, estamos reunidos aquí hoy ante estos testigos para unir a Ar y Kalin en matrimonio. Sus palabras eran un zumbido distante. Todo lo que podía ver era a Kalin. Todo lo que podía sentir era su mano en la mía. El mundo, el caos, la presencia furiosa de Adrien, todo se desvaneció en un borrón. Habíamos escrito nuestros propios votos, simples y directos, en marcado contraste con los floridos y tradicionales destinados a Adrien y a mí. Kalin, dijo Sara, aceptas a Ar como tu esposa, para estar a su lado en cualquier caos que enfrente, para ser su cómplice en la vida y en la aventura, para amarla y cuidarla desde este día en adelante. Los ojos de Kalin, llenos de un amor tan profundo y feroz que me quitaba el aliento, sostuvieron los míos. Sí, dijo, con voz fuerte y clara. Un voto hecho para mí y solo para mí. Sara continuó, aceptas a Kalin como tu esposo, para abrazar el fuego que trae, para ser su refugio y su chispa, para amarlo y cuidarlo desde este día en adelante. Miré a este hombre que había entrado en mi jaula dorada y me había entregado la llave, que había visto al fantasma de quien era y avivado las brasas de nuevo, que estaba conmigo ahora en el corazón del infierno, no como un rescatador, sino como un compañero. Sí, dije, y las palabras fueron las más verdaderas y liberadoras que jamás había pronunciado. Los anillos. No habíamos tenido tiempo para anillos. Kalin, siempre preparado, metió la mano en su bolsillo y sacó 2 bandas simples y elegantes de platino. Más tarde me contaría que las había comprado al día siguiente de nuestra cena en Norten, tan seguro estaba de este desenlace. Nos los deslizamos en los dedos mutuamente. El metal estaba frío, pero el gesto estaba incandescente de calor. Por el poder que me confiere el Commonwealth de Massachusetts y la Iglesia de la Vida Universal, ahora los declaro marido y mujer. Sara sonrió radiante. Kalin, puedes besar a tu esposa. No necesitó una segunda invitación. Me sostuvo la cara entre sus manos, sus pulgares acariciando mis mejillas, y se inclinó. Este beso no era como el roce fugaz en la oscuridad. Este era un reclamo, una promesa, el sello de nuestro pacto. Fue profundo, apasionado y lleno de un amor que pensé había perdido para siempre. La catedral, los invitados, todo desapareció. Solo existíamos él y yo y el comienzo de todo. Cuando finalmente nos separamos, la iglesia estaba completamente en silencio. Luego, un solo par de manos comenzó a aplaudir. ¿Quién es mi madre? Lágrimas recorrían su rostro, pero sonreía. Una sonrisa verdadera y genuina de comprensión y alivio. Ella, de todas las personas, sabía de lo que había escapado. Su aplauso fue seguido por otro, y luego otro. Pronto, un murmullo de aplausos resonó en la catedral, no una celebración estruendosa, sino un reconocimiento respetuoso y atónito de la audacia impresionante de lo que acababan de presenciar. Kalin sonrió con esa sonrisa salvaje y rebelde que amaba y entrelazó sus dedos con los míos. Nos giró para enfrentar a la congregación, levantando nuestras manos unidas en señal de victoria. Y fue entonces cuando lo vimos. Estaba de rodillas, no en oración. Estaba encorvado, roto. El arrogante e intocable rey de su mundo estaba destrozado. Sollozos desgarradores sacudían su cuerpo. Sus hombros temblaban. Estaba completamente, absolutamente derrumbado. El sonido que salía de él era de pura agonía animal. No solo había perdido la boda, ni solo a la novia, sino su dignidad, su orgullo, su invencibilidad. Había sido destruido frente a todos los que le importaban, por su mayor rival y la mujer que consideraba su propiedad. La escena debería haberme traído satisfacción, y una parte de mí, la que recordaba su frío decreto sobre Lily, sintió un corte agudo y limpio de justicia. Pero, en su mayoría, no sentí nada por él. Era un fantasma. Un capítulo había cerrado. Vamos, murmuró Kalin en mi oído. Nuestra vida nos espera. Y mano a mano, marido y mujer, caminamos de regreso por el pasillo a través del calabozo de rostros atónitos, dejando atrás las ruinas del perfecto mundo de Adrien Vance. Salimos de la oscura catedral y entramos en la brillante y cegadora luz del futuro.
La puerta de la limusina se cerró de golpe, sellándonos en una burbuja de lujo silencioso y mullido. Por un momento, solo existía el sonido de nuestra respiración, áspera y entrecortada por el bajón de adrenalina. Luego miré a Kalin y él me miró a mí, y ambos estallamos en carcajadas histéricas e incontrolables. Era la risa del alivio, del triunfo, de la pura locura desenfrenada. Lo habíamos logrado. Realmente lo habíamos conseguido. Su rostro, jadeando, limpiándose las lágrimas de los ojos, dijo Kalin, ¿viste su cara cuando extendiste tu mano? Pensé que iba a explotar espontáneamente. Estaba de rodillas, dije, la risa convirtiéndose en risitas sin aliento. Realmente estaba de rodillas, sollozando. La realidad de la situación se asentó sobre nosotros, y nuestra risa lentamente se desvaneció, reemplazada por un cálido y aturdido asombro. Estábamos casados. Miré la banda de platino en mi dedo, un círculo simple y elegante que parecía infinitamente más valioso que el frío diamante que había devuelto a Adrien a través de una beatricia atónita antes de irnos. Entonces, dijo Kalin suavemente, tomando mi mano izquierda y entrelazando nuestros dedos, nuestras alianzas haciendo clic juntas. Señora Thorne, ¿cómo se siente? Dejé que el nombre se asentara en mi alma. Lartorne no se sentía como una máscara. Se sentía como mi propia piel. Se siente real, susurré. Siento que finalmente puedo respirar. Él levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos, con los ojos serios ahora. Lo que dije allí, cada palabra, lo decía en serio. Esto comenzó como venganza, pero para mí terminó en el momento en que te vi caminar por ese pasillo hacia mí. Siempre fuiste tú. Siempre serás tú. Lágrimas felices y liberadoras brotaron en mis ojos. Creo que comencé a enamorarme de ti de nuevo en el momento en que entraste en esa cafetería. Admití que me preguntaste si estaba viva, y estar contigo, incluso planeando esta locura, fue lo más viva que me había sentido en años. Él se inclinó y me besó. Un beso lento y tierno que sabía a promesa y a un futuro que construiríamos juntos en nuestros propios términos. La limusina no nos llevó al aeropuerto para la luna de miel en Bali que Adrien había planeado. En cambio, nos condujo a un aeródromo privado donde nos esperaba el jet de la empresa de Kalin. Nuestro destino era un secreto. Un lugar sin lista de invitados, sin páginas de sociedad y sin pasado, había dicho. Mientras el jet ascendía por encima de las nubes, dejando Boston y sus dramas muy abajo, sentí que un peso que había llevado durante años finalmente se levantaba. No era una chica becada. No era un accesorio de los Vance. Era una espina de mi propia vida. Las consecuencias fueron, como se esperaba, nucleares. Mi teléfono, que había dejado atrás, habría estado explotando. Los blogs de sociedad e incluso los medios de comunicación tradicionales hicieron un festín. Boda Vance secuestrada. Multimillonario en lágrimas mientras la rival de la novia, Mary, triunfaba. Los titulares eran brutales, sensacionalistas y exactamente lo que habíamos anticipado. Pero desde nuestra villa aislada en Santorini, con vista a la caldera, todo parecía un sueño distante e irrelevante. Pasábamos los días explorando, hablando y redescubriéndonos. Nadábamos en el mar Egeo, nos alimentábamos bajo las estrellas y hacíamos el amor con una pasión e intimidad que era a la vez familiar y emocionantemente nueva. Era una segunda oportunidad, un primer amor y una gran aventura todo en uno. A través de Sara supimos que Adrien se había convertido en una reclusa. La humillación había sido demasiado profunda. Las acciones de Vance sufrieron un golpe temporal, más por el daño a su imagen invencible que por cualquier cuestión financiera. Lily, en un arranque de despecho, dio una entrevista reveladora sobre su última noche con Adrien, confirmando cada detalle y haciéndolo parecer aún más ridículo. Kalin y yo, sin embargo, nos convertimos en un enigma. Una especie de cuento de hadas moderno, pero con un giro oscuro y delicioso. El perfil de seguridad de Thorne se disparó. Mis propias credenciales, largamente enterradas, fueron rescatadas por periodistas curiosos. Me ofrecieron un puesto como curadora invitada en un prestigioso museo de Nueva York, una ciudad lejos de los fantasmas de Boston. Acepté.
Una tarde, alrededor de un mes después de la boda, estábamos sentados en nuestra terraza, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y púrpura. El brazo de Kalin estaba alrededor de mí, mi cabeza sobre su hombro. ¿Alguna vez te arrepientes? Pregunté en voz baja. ¿De la forma en que lo hicimos, del desastre? Él permaneció en silencio un momento, observando el sol sumergirse bajo el horizonte. Arrepentido de casarme con el amor de mi vida en el espectáculo más espectacular de Boston. Se rió. Ni por un segundo. Fue nuestro verdadero caos, desordenado y ferozmente nuestro. No nos escapamos en la noche. Nos mantuvimos firmes y retomamos nuestra narrativa de la manera más pública posible. Les demostramos a todos que no éramos peones en su juego. Éramos los jugadores. Tenía razón. No solo habíamos escapado, habíamos conquistado, ya sabes, dije, con una sonrisa en mis labios. Él dijo, pasar la noche con Lily fue cerrar un capítulo. Miré a mi esposo, mi compañero, mi segundo amor y mi venganza más dulce. No tenía idea de que él era el prólogo de nuestra historia. Kalin se inclinó y me besó, un beso profundo y prolongado que contenía la promesa de todos nuestros mañanas. ¿Y qué historia va a ser?, susurró contra mis labios. Y mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo aterciopelado sobre nuestro santuario en la isla griega, supe con cada fibra de mi ser que esto era solo el comienzo.